Buenas noches. La lectura de hoy se titula Basta de impuestos, basta de té, por el autor Derlen Remos. La noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos fue al puerto de Boston. Algunos estaban vestidos como indígenas norteamericanos. Subieron silenciosamente a 3 barcos británicos y arrojaron 342 cajas de té al agua. Este suceso se llamó la Fiesta del Té de Boston. Muchos piensan que este suceso inició la Guerra de Independencia estadounidense. Pero, ¿por qué el té era tan importante? ¿Y por qué los colonos lo arrojaron de los barcos? Conozcamos a algunas de las personas que participaron en la Fiesta del Té de Boston. Samuel Adams era uno de los líderes de los patriotas. Los británicos creían que Adams planeó la fiesta del té, pero no podían probarlo. 6 años antes de la fiesta del té, los británicos habían puesto impuestos altos a las mercaderías que se enviaban a las colonias. Cobraban impuestos sobre el azúcar, el papel, la pintura, el vidrio y el té. Adams pensaba que los impuestos eran injustos. Pidió al pueblo que dejara de comprar los productos que tenían impuestos. Muchas personas estuvieron de acuerdo y ayudaron a convencer a otros de no comprar los productos. Durante esta época, las mujeres también estaban comprometidas con la causa de los patriotas. Formaron un grupo llamado las Hijas de la Libertad y organizaban boicots. No compraban ni tomaban té británico ni otros productos. Abigail Adams era una de las Hijas de la Libertad. Fue muy importante para convencer a otras mujeres de que no compraran productos británicos. Ella llamaba al té una hierba mala. El plan funcionó. Los británicos perdieron mucho dinero porque los colonos no compraban sus productos. Entonces bajaron todos los impuestos excepto el del té. Tiempo después, los británicos aprobaron la ley del té. Era una ley que bajaba el precio del té, pero no eliminaba el impuesto. Los británicos trataban de comprender el impuesto en el precio del té. Los barcos cargados de té iban hacia las colonias. Samuel Adams necesitaba un plan. Hizo muchas reuniones. Adams no quería que descargaran el té cuando llegaran a las colonias. Otras personas estuvieron de acuerdo. Cuando llegaran los barcos, Adams tomaría
las precauciones para asegurarse de que el té quedara a bordo. El gobernador Hudson era el gobernador de Massachusetts. Era leal a Inglaterra y a su rey. También trabajaba para una empresa de té. Estaba de acuerdo con los impuestos que ponía Inglaterra. Hudson se enteró de las reuniones que se hacían en la ciudad. Supo que se pretendía que el té volviera a Inglaterra. Se enojó mucho. Hudson dijo a Adams que las reuniones estaban en contra de la ley, pero Hudson también tenía miedo de que hubiera problemas y esperaba que nadie saliera lastimado. Los hijos de la libertad eran un grupo de colonos. En el grupo había, entre otros, impresores, comerciantes y abogados. Eran patriotas que no estaban de acuerdo con los impuestos británicos. Si los británicos descubrían quiénes eran, los juzgarían por traición. Por esta razón, esta liga se mantenía en secreto. Los hijos de la libertad esperaron a que llegaran los barcos de té y se aseguraron de que no descargaran el té. Uno de los guardias asignados para esta tarea era Paul Revere. Paul era platero, hacía tazones y juegos de té, ambos de plata. Como uno de los hijos de la libertad, su trabajo era llevar mensajes secretos a caballo. Cuando llegaron los barcos de té, Revere ayudó a los hijos de la libertad a detenerlos. Mientras tanto, el gobernador Hudson sabía que los patriotas estaban vigilando los barcos y no permitirían que se bajara el té. La ley decía que si nadie descargaba el té, después de 20 días, el 16 de diciembre, lo harían los oficiales de la aduana. Por lo tanto, Hudson no estaba tan preocupado. A medida que pasaban los días, los dueños de los barcos perdían dinero. Se quejaron ante Hudson. Él no quería que los barcos se fueran con el té. Entonces envió buques de guerra británicos para bloquear el puerto y así impedir que los barcos se fueran. Joseph Warren era amigo de Samuel Adams. Los hijos de la libertad se reunían en su casa. El trabajo de Warren era hablar con los dueños de los barcos y el gobernador. Les pidió que llevaran el té de vuelta a Inglaterra, pero después de que pasaron los 20 días, el 16 de diciembre, Hudson no dejó que los barcos volvieran. Los hijos de la libertad sabían que Hudson no enviaría los barcos de vuelta. Entonces, unos días antes, habían hecho planes para arrojar el té
en el puerto de Boston. Sabían que arrojar el té estaba contra la ley. Podrían juzgarlos por traición. Era importante que nadie supiera quiénes eran. Para evitar que los reconocieran, los hombres planeaban usar disfraces para esconder la cara y el cuerpo. Usaron ropas rotas y se engrandecieron la cara. Se cubrieron la cabeza con cobijas y gorras. Algunos se vistieron como indígenas norteamericanos. Los hijos de la libertad recibieron ayuda para disfrazarse. Sarah Brandley Fulton fue llamada la madre de la fiesta del té de Boston. Ella ayudó a los hombres la noche de la fiesta del té. Se dice que ennegreció sus caras con un corcho quemado. Aquella noche, los hombres fueron disfrazados al puerto y abordaron 3 barcos. Luego, rápida y silenciosamente, arrojaron 342 cajas de té al agua. El agua de mar del puerto de Boston se convirtió en agua salada con té. Las personas miraban lo que ocurría en silencio. Al día siguiente, la noticia empezó a difundirse. Las personas empezaron a hablar de la salvaje fiesta del té de la noche anterior. Había sido un éxito. Incluso muchos de los dueños de los barcos estaban contentos. No se destruyeron sus barcos y nadie había resultado ileso. Ribery subió a su caballo de un salto. Llevó la noticia de la fiesta del té a las demás colonias. Las colonias hacían sonar las campanas de las iglesias y aplaudían. Los otros barcos de té británicos partieron de regreso a Inglaterra. La noticia también se difundió de otras formas. Mercy Otis Warren era una de las hijas de la libertad y una gran escritora que escribía sobre los derechos de la mujer. Warren también escribió panfletos sobre los derechos de los colonos. Se impulsó injustos y la libertad. Sus obras de teatro y sus poemas eran populares. Uno de sus poemas describía la fiesta del té de Boston. Gracias a Warren y a otros patriotas, las noticias sobre la fiesta del té se difundieron por todas las colonias. El gobernador Hudson tenía una opinión diferente acerca de la fiesta del té. Estaba enojado. Tenía que contarle al rey de Inglaterra sobre el asunto del té. Podía perder su trabajo. El rey decidió castigar a Boston y cerró el puerto. Dijo que seguiría cerrado hasta que las personas de Boston pagaran por el té y los impuestos. Luego llegaron más buques de guerra británicos. La fiesta del té de Boston había iniciado una guerra. Fue el comienzo de la Guerra de Independencia estadounidense. Muchas gracias.